Claro, si es que me la encontré, no creo que y yo no sabía muy bien cuando la vi, cuando la vi. Ya, pero bueno, que no... Bueno, pero es que eso ya estaba arrancado. Lo que tenía el paso de sentido de la rectificatoría, la luz y el agua. Es fundamental que se tienen que andar a escribir. Pues ahí que la conocí. Esa acaba de entrar. ¿Para cuánto hacerla? Es una protegida. Y ayúdate de los códigos QR. La de mapa no sale. Será cuando te lo explican, porque si no, no puedes. Ah, claro. Sí, pero como de animales no se Bajo el título de Los pequeños cazadores, agrupábamos una serie de animales de talla menuda o mediana que viven en nuestros bosques mediterráneos. El águila calzada, la ardilla, cazadores y presas, el lagarto, animales que forman parte de la misma comunidad. El águila soberbia o la foresta. Bueno, buenas tardes a todos. Hola, buenas tardes. Sí, ya se oye. ¿Me ponéis la pantalla? Bueno, yo soy Alicia Gallego, soy concejal de Desarrollo Económico de Manzanares el Real y bueno, les voy a contar un poquito sobre qué es la ruta que tenemos en homenaje a Félix Rodríguez de la Fuente. Realmente esta ruta ya la presentamos en unas jornadas en Naturwatch que tuvieron lugar en el castillo de Manzanares el Real ya hace algunos meses. Pero bueno, el proyecto en sí llevaba que todos los 14 de marzo pues pensábamos hacer, y espero que lo hagamos, una jornada dedicada pues eso, en homenaje a Félix Rodríguez de la Fuente. ¿Por qué el día 14? Pues porque el día 14 es cuando él nació y además es pues cuando también ocurrió aquel fatídico accidente que pues un poco se lo llevó, vamos. Yo les voy a contar un poquito en qué consiste esta ruta. Es una ruta pues que es familiar para niños, pero voy a contarles un poquito la historia de dicha ruta. Todo empezó un día pues que yo pasé por la oficina de turismo
como muchas veces paso con mi trabajo. Y bueno, allí me encontré un vecino del municipio, me encontré pues con Nino Peces. Nino tenía un papel con un planito dibujado a mano y bueno, y me llamó aquello mucho la atención porque yo siempre había oído que determinados turistas que llegaban al municipio preguntaban por un árbol pues que por lo visto tenía relación con Félix Rodríguez de la Fuente, pero yo sinceramente es que no tenía ni idea por aquel entonces. Y bueno, Nino pues no solo traía ese día ese mapa, sino que además pues traía una gran historia y yo creo pues algo que es muy importante para nuestro municipio. Pues lo que nos contó Nino fue pues que, bueno, les voy a enseñar, a ver si sale. Este era el mapa que lo hemos querido integrar incluso en el plano de la ruta porque nos parece pues un elemento muy importante y que creo que no se debe perder. Por lo visto nos contó que Félix Rodríguez de la Fuente venía mucho a nuestro municipio, se subía a un fresno, a ese fresno concretamente, que se encuentra justo enfrente de la casa de Nino, y allí se pasaba las horas pues mirando y observando aves. En el plano pues también otro elemento muy destacado es el observatorio de aves que está allí al fondo. El observatorio de aves, por lo visto, fue el propio Félix Rodríguez de la Fuente el que lo mandó construir y se hicieron 2 observatorios. Lo que pasa es que uno de ellos se perdió y este es el que queda en nuestro municipio y bueno, y esperamos en un futuro pues poderlo incorporar al proyecto. Bueno, la ruta, como he dicho, es una ruta familiar de aproximadamente 3 kilómetros. Y bueno, durante ese paseo, es más bien un paseo, se puede disfrutar, es para ir en plan familia, incluso con niños. Y bueno, para disfrutar pues, no solo de ese paseo, sino también pues, de ese patrimonio natural y para poder observar pues, las aves que tenemos en la zona del embalse. Nosotros partimos de la oficina de turismo, que es donde hemos colocado el cartel de inicio de ruta, es muy bonito, pues les sugiero que cuando salgan pues lo vean y van a ver que es bastante chulo. Y bueno, llegamos a la fuente de las Ermitas, que está al lado de la gasolinera. Es un momento muy interesante pues para, digamos, contemplar y disfrutar pues, de un elemento que es patrimonio cultural pues, de nuestro municipio. Y luego, pues bueno, se sigue adelante hasta lo que es el propio inicio de la ruta. Les voy a enseñar el mapa para que sea más fácil. Un momento. Vale. Con esto no contaba, pero bueno. Bueno, pues como iba diciendo, se llega al final pues hasta el centro, desde la gasolinera más o menos, hasta el centro de observación de aves. Este es el plano que yo quería ver. Aquí estaríamos... Esto en serio, ¿verdad? Tenemos aquí la oficina de turismo. Aquí estaría la fuente de las Ermitas, aquí estaría el inicio de ruta propiamente dicho, y aquí el observatorio de aves. La ruta va por todo ese lateral. El observatorio de aves, nuestra idea, ahí pone centro de información en el propio plano, es porque tenemos idea de integrarlo en el proyecto y hacer un pequeño homenaje, o sea, hacer un pequeño centro de interpretación dedicado a la figura de Félix Rodríguez de la Fuente. La ruta lleva también una gincana. Esto me está volviendo loca. Pero falta una. ¿Me lo ponéis? Bueno, lleva asociada una... A ver si ahora viene... A ver, vamos a pasar. Y a ver si ya viene la siguiente, que es la que yo quiero enseñarles. Pues bueno, la ruta, lo digo, igual aparezca o no.
lleva asociado un juego, una gincana para que los niños, para los más pequeños, pues puedan disfrutar del paseo. Es la siguiente. Y bueno, lo que consiste es, tenemos un cuadernillo de campo que lo tienen junto con el mapa, tienen el cuadernito de campo. Ahí a lo largo del recorrido una serie de placas con un QR y con la figura de un animal. Consiste en ir buscando cada una de las placas y bueno, y finalmente pues eso nos conecta a través del QR, esas de ahí, nos conecta con la ficha del animal y bueno, y se contestan unas preguntas, un poquito para que los niños estén más entretenidos. Y bueno, y ya por último, para no seguir enrollándome, voy a dar paso a las personas que digamos que tienen un poquito algo más que decir. En primer lugar, voy a dar la palabra a Miguel Ángel Jara, que es gerente de ADESCAN, que es la Asociación para el Desarrollo de la Sierra del Guadarrama, y digamos que él comentará un poco cómo se cómo meteríamos este tipo de proyectos dentro de la comarca y la importancia que tienen un poco en el desarrollo de la comarca. En segundo lugar, intervendrá Miguel Ángel Ortega, que es presidente de Reforesta, que un poco nos hablará sobre el trabajo que Reforesta viene haciendo en nuestro municipio, el cual yo creo que es muy importante y está muy vinculado con el medio ambiente y realmente nos gustaría, incluso desde el ayuntamiento, llegar a organizar proyectos y poder trabajar con ellos en temas medioambientales. Y por último, digamos la estrella, tenemos a Javier Gómez Aoy, que es biólogo y autor del libro ¿Cuándo y dónde ver aves en Madrid? Pues nos va a dar una conferencia que se titula Manzanares el Real, un paraíso ornitológico. Comentarles que a mí concretamente, Javier, me resultó, pues eso, para mí fue una sorpresa, porque yo siempre había pensado que en Manzanares Real se podían observar muchas aves, pero que no eran tampoco de un calado extraordinario. Y vamos, más o menos me dijo que me equivocaba y me alegró, pero que, vamos, y de hecho él pues, nos abrirá un poquito los ojos en este sentido. Por mi parte, pues muchas gracias y siento pues todos estos jaleos de pantallas. Doy paso a Miguel Ángel. Bueno, mientras que arrancan, agradecer desde luego al Ayuntamiento de Manzanares que nos hayáis invitado, los vecinos de Manzanares, y estamos encantados de estar hoy aquí con vosotros, ¿vale? Como muy bien decía Alicia, la Asociación de Desarrollo Sierra del Guadarrama es una asociación que se constituye hace 17 años y al final es el esfuerzo por trabajar juntos por parte de 13 ayuntamientos de la Sierra y por parte de los empresarios, de asociaciones culturales, ambientalistas, deportivas y de artesanos, ¿vale? De hecho, y luego quizá es con lo que acabe, yo creo que este proyecto es uno de esos ejemplos donde no digo que no se necesite dinero, para todo se necesita a lo mejor un poquito de dinero, pero que desde luego se dan pasos más grandes, más sólidos y más constructivos, con más valor a la larga. Al final se trata de hacer proyectos que creen valor, que no sea algo ligado a un momento puntual, sino que con esto estaremos trabajando por el desarrollo socioeconómico de Manzanares para los próximos 10 años y de la Sierra de Guadarrama para los próximos 10 años, ¿no? Entonces yo creo que este es un ejemplo de cómo a veces con dinero, aprovechando los recursos ociosos, como dicen los libros, se consiguen cosas valiosas para todo el mundo, para todo un destino. La música lo traía también previsto y bueno, ¿acaso alguien de los que tengamos más de 45 años nos deja indiferentes si cerramos los ojos y escuchamos la música de La aventura de la vida? Yo creo que a ninguno de los que estamos aquí. Daros cuenta, ahora que se habla tanto en estas cosas del turismo, que si las emociones, que si las experiencias para arriba y para abajo, a veces procuramos decir, pues si hago el pino a lo mejor me divierto más. Decir, pues mira, no hagas el pino. Entonces, el aprovechar un recurso que ya estaba en Manzanares, ligado a una figura como la Félix Rodríguez de la Fuente, automáticamente te traslada. Yo traía aquí dos anécdotas. Recuerdo aún cuando, el otro día se lo decía Alicia, cuando murió Félix Rodríguez de la Fuente, que mi madre venía del mercado, yo vivía antes en Virgen de Begoña, ahí por la zona de La Paz, Ramón y Cajal,
y me dijo que se había muerto Félix Rodríguez de la Fuente. Yo estaba jugando al fútbol detrás del puesto de la Manola, ¿vale? Luego, a más, cuando crearon Enrique y Ana, una canción, la de Amigo Félix, a mí se me saltaban las lágrimas durante mucho tiempo. Y desde luego, cuando escuchas esta música, como digo, con los ojos cerrados durante un minuto, a mí al menos me traslada a mi infancia, a momentos reconfortantes, de que la familia incluso cenábamos antes para poder ver La aventura de la vida. ¿De acuerdo? Esto junto con el 1, 2, 3 era lo que nos aglutinaba como familia, ¿verdad? Hay un tema de contrastes. De hecho, y sigo con la anécdota, pero todo esto es el turismo, ¿vale? O sea, decir, oye, ya comenta Alicia que vengo aquí a comentar algo del turismo, es que todo esto es el turismo, el relato, el que nos evoque cosas. Había dos colecciones, había más colecciones en mi casa, de estos libros así que quedan bonitos o feos y se acumula mucho polvo en las estanterías. Estaba La aventura de la vida y estaba Fauna, también, de Félix Rodríguez de la Fuente. El de Aventura de la vida sí que lo echaba yo bastantes vistazos. Lo cierto es que el de Fauna, que mi padre quería que llegase perpetuamente para que cuando yo fuera mayor lo leyera, siempre estuvo en papel celofán, y lo cierto es que al final nunca lo llegué a abrir. Eso fue una pequeña frustración para mi padre. Él había guardado fascículo a fascículo, cada uno había ido haciendo toda esa colección, se los habían encuadernado, y yo al final no veía momento. Entonces, La aventura de la vida sí, pero es verdad que Fauna, de hecho, seguro que si le pregunto a mi padre, decir, anda, bastante he tenido yo esto guardándolo ahí durante no sé cuántos años y al final nunca has consentido en abrirlo. Entonces, esta es la figura que hoy nos está uniendo aquí. Al final, lo que se ha hecho con el esfuerzo de todos, ¿vale? Porque esto es un tema de los vecinos, el recurso del árbol tiene que estar ahí, pero tiene que haber alguien que escuche, que sea receptivo, tiene que haber un vecino que pone el conocimiento, tiene que haber luego señores y señoras, en este caso voy a hablar de Javier y de Miguel, hay otros muchos aquí que os conozco, que en torno a esto vayamos construyendo cosas, porque yo creo que es importante. Salvo que tengas un recurso turístico, si tú tienes el Museo del Prado, pues es que aunque no quieras te van a venir los clientes, te van a venir los turistas. Si tú tienes la Pedriza del Manzanares, singular en el mundo, pues probablemente también. Pero hay otros recursos que son más modestos, pero para que constituyan un recurso y generen desarrollo socioeconómico, al final los recursos turísticos no tienen que ser sino un eslabón para generar desarrollo socioeconómico. Y el desarrollo socioeconómico se genera con el empuje de lo público, pero cuando entra el sector privado, cuando por parte de los guías que hay aquí que estáis participando en esta jornada como David, cuando desde la Central de Reservas Sierra del Guadarrama se crea un pequeño productito. Y tenemos ya un buen ejemplo, este proyecto yo creo que nace con buen pie, porque no suele ser habitual que en un proyecto liderado desde el ayuntamiento haya un empresario, en este caso Restaurante Los Morales, que ya haya cogido y haya creado un menú que se llama el árbol de Félix. Eso no suele ser habitual. Es a la manera de evolucionar, como os digo, cuando tenemos unos recursos turísticos como el Bernabéu, no lo digo aquí por meter la cuestión futbolística, sino que es el segundo o tercer elemento más visitado de todo Madrid, pues a lo mejor no haces nada y el cliente te viene. Cuando lo que tenemos son recursos más modestos pero valiosos, se trata de que cada uno vayamos pensando en ese recurso desde mi restaurante, desde mi alojamiento, desde mi condición de guía, desde luego como ayuntamiento, como central de reservas, para construir cosas en torno a eso, porque si no al final los recursos se quedan muertos. Yo puedo al principio dedicar un poquito de dinero o mucho dinero, decir, venga, voy a hacer un folleto y voy a hacer no sé qué cosa, lo voy a equipar, contrato diseñadores que tenemos aquí que hacen hablar a la pantalla, que hacen hablar a la ruta, pero si eso al final no nos lo creemos todos los que trabajamos en esto, pues dentro de 5 años nadie se acuerda. Entonces yo creo que eso es una cosa quizá de las más valiosas que tenemos aquí. El enfoque destino que nos comentaba, esto singulariza Manzanares el Real, pero a partir de ahí se convierte en uno de los protagonistas en toda una comarca de la Sierra de Guadarrama, con nuestros amigos de Soto, de Cercedilla, de Guadarrama, de Miraflores. Pasa a ser otro recurso singular. Pensad que al final lo que hacen los turistas, vienen a un destino por algo que les llama la atención, y lo que tenemos que ser capaces como destino es de que se muevan en torno a todos los municipios que integran ese destino, porque al final el turismo lo debemos ver como algo que contribuye y debe generar el desarrollo socioeconómico. El turismo per se pues no tiene mucho sentido. O sea, el turismo tiene que servir para que vivamos un poquito mejor, para conservar esos propios recursos que si no los conservamos
pues desaparece, no me gusta lo de la gallina de los huevos de oro, pero bueno, yo creo que no se me ocurre otro símil. Desde el punto de vista de Manzanares, eso lo decía Enfoque Destino, desde el punto de vista de Manzanares logramos también una complementariedad. Logramos una complementariedad, por ejemplo, Manzanares ya está como una de las 11 villas de Madrid, tenemos una villa cultural, pero con ese lema que utiliza Manzanares de patrimonio natural y cultural, el árbol de Félix vuelve a posicionarnos con algo singular también en el medio natural. Entonces, tenemos cultura y tenemos naturaleza. Y hablando de los dineros, la cantidad de dinero que había que desarrollar para construir una marca, para construir un mito, para construir algo nuevo, es enorme, son recursos ingentes y a veces los publicistas no lo consiguen. Entonces, cuando el recurso ya lo teníamos, cuando tenemos el mito de Félix Rodríguez de la Fuente, todo eso ya lo tenemos avanzado. O sea, realmente este proyecto es, si arrancamos un proyecto nuevo, necesitarían pasar 20 años para estar en el punto en el que este ya arranca. O sea, es un proyecto que ha nacido con buen pie. Incluso otros proyectos después de 20 años no se consolidan. Entonces yo creo que eso es importante que lo tengamos en cuenta, que aprovechando ese recurso ocioso, aprovechando el conocimiento de Nino Peces, aprovechando el esfuerzo y la visión estratégica, se logra posicionarnos en algo que si pretendiésemos crear nuevo, nos veríamos dentro de 20 años y a lo mejor no lo habríamos conseguido. Y bueno, yo tengo, mira, no he tenido problemas porque como no he tenido que pasar a la diapositiva, voy a pasar una. Desde la Asociación de Desarrollo Sierra de Guadarrama, esto es en un proyecto que hicimos ambiental en distintos colegios de la zona, hay una visión 2031. 2031 sale, en 2031 el Parque Nacional de la Sierra de Guadarrama será mayor de edad, ¿vale? O sea, en 2031 se cumplirán los 18 años. Esa visión 2031 dice: nos gustaría contribuir activamente junto con el resto de agentes públicos y privados del ámbito del Parque Nacional de la Sierra de Guadarrama y del empuje de toda la sociedad madrileña a que la primera generación nacida en la mayor concentración urbana de España, que alcance la mayoría de edad en 2031, es decir, los niños que en 2031 y niñas cumplan los 18, a la vez que el Parque Nacional sea una generación que conozca, valore, disfrute y proteja la Sierra de Guadarrama. En definitiva, la generación mejor formada en valores y sensibilidad ambiental de España. Una generación dispuesta a difundir esos valores a sus hijos y, por supuesto, por todo lugar y país al que vaya. Para ello, contamos con el privilegio de disponer de un parque nacional a la puerta del área metropolitana madrileña, donde el camino para la consecución de ese objetivo debe producir desarrollo socioeconómico responsable de los municipios del área de influencia socioeconómica y limítrofes. Pues os aseguro que el árbol de Félix, la ruta del árbol de Félix, va a contribuir muy activamente con el trabajo de todas las empresas de la comarca, del destino, a que esto sea una realidad y nuestros niños y niñas estén un poquito mejor en ese 2031. Muchas gracias. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, soy Miguel Ángel Ortega. Soy presidente de la Asociación Reforesta. Quiero agradecer también al Ayuntamiento que nos haya invitado y a todos vosotros y vosotras por estar aquí. Lo que vamos a hacer es enseñaros los trabajos que estamos realizando aquí, que realmente empezamos en el año 1993, con un programa escolar que todavía continúa y que ha supuesto la participación de más de 150.000 escolares de la Comunidad de Madrid desde ese momento, ¿no? Y luego hemos continuado con trabajos de recuperación del medio natural, que sobre todo empezamos a pisar un poquito el acelerador a partir del año 2010. Y ahora pues tienen bastante enjundia dentro de lo que es la actividad que puede desarrollar una ONG pequeña, como es el caso de Reforesta, pero que además tiene el aspecto bonito de que son posibles sobre todo fundamentalmente gracias al voluntariado. Entonces lo primero que vamos a hacer, si me escuchan... Bueno, vale, tenía la idea del vídeo primero, si es posible. Tenemos un vídeo específico sobre los trabajos que hacemos aquí en Manzanares en Real. Entonces yo creo que como presentación está bien que lo veáis y luego amplío yo un poquito, ¿vale? Bueno, mientras sale, lo tenemos en blanco, os cuento lo que es Reforesta, que tampoco os lo he contado. Es una ONG que está fundada a finales del año 1991, está declarada de utilidad pública y nos dedicamos fundamentalmente a la educación ambiental y a la conservación de la naturaleza. Dentro de lo que es conservación de la naturaleza, fundamentalmente, como nuestro nombre indica, a recuperar la vegetación
y además tenemos un enfoque muy participativo, porque intentamos que en ese proceso, en ese esfuerzo de recuperar la vegetación, participe cuanta más gente posible y con una diversidad de perfiles muy considerable, ¿no? Entonces, igual que como os he comentado, trabajamos con niños, trabajamos también con voluntariado particular, con voluntariado de empresas, trabajamos con colectivos en riesgo de exclusión social, en fin, que intentamos que sea una labor lo más abierta posible. Bueno, ya está aquí el vídeo, que va a durar, como veis ahí, nada más que 2 minutos y medio, así que cuando queráis. Estamos en Manzanares el Real, en la Comunidad de Madrid, para presentaros los proyectos de recuperación de la vegetación, de contención de la erosión y de protección de anfibios que la Asociación Reforesta está desarrollando aquí. Estamos plantando las especies de árboles y de arbustos que se han ido haciendo cada vez más raras a lo largo de los siglos. Entre ellas destacan la encina, el enebro, el alcornoque, el roble, el quejigo. Estamos protegiendo a los árboles también porque es necesario para conseguir que tengan más posibilidades de supervivencia, garantizándoles mejor temperatura y una mayor concentración de la humedad, y también para protegerles frente al diente de los animales herbívoros. Otro de los lugares donde estamos trabajando dentro de Manzanares el Real es la vía pecuaria que se llama Colada de Manzanares a El Boalo. Y junto a la vía pecuaria, además, hay un pinar de repoblación en el que se está dando una regeneración natural de la vegetación autóctona, sobre todo de la encina y del enebro. El problema es que en ese pinar hay muchas vacas. Por ello les ponemos esa segunda protección, que consiste en 3 postes de madera y malla ganadera. De esa forma sí que impedimos definitivamente que los herbívoros se acerquen a los árboles, y de la manera que garantiza de verdad que estos árboles van a salir adelante. Para recuperar los anfibios hemos hecho 2 charcas, una pequeñita que está destinada sobre todo al sapo corredor y otra bastante más grande que la hemos vallado para proteger a una diversidad más amplia de anfibios. Dentro de esta última charca más grande hemos plantado también y seguiremos plantando especies de ribera, y hemos colocado distintos refugios de piedra que favorecerán la presencia de anfibios, también de reptiles y de otra fauna que está ligada al medio acuático. Y en cuanto a la contención de la erosión, hemos hecho un ensayo en un talud muy pronunciado que está en la Colada de Manzanares al Boalo, en la vía pecuaria. Lo que hemos hecho ha sido colocar unos tablones sujetados por unos postes pequeños de madera, y hemos podido comprobar cómo en muy poco tiempo ha habido un desplazamiento de tierra enorme. La tierra la hemos cubierto también con restos vegetales para darle más estabilidad, y en cada una de las barreras que hemos colocado hemos plantado un enebro a cada lado de la barrera. Una buena parte de estos trabajos lo hacemos gracias a la ayuda del voluntariado, de manera que os invitamos a que os pongáis en contacto con Reforesta para ayudarnos a recuperar y conservar nuestra naturaleza. Bueno, habéis visto la charca esa seca, hablamos de una charca y os enseñamos un secarrón, pero es que está hecha a verano el vídeo, ¿vale? Además es muy reciente, o sea, es de septiembre cuando se ha hecho este vídeo. Lo que estamos haciendo son charcas que son temporales. No ponemos ningún tipo de geotextil abajo para que se retenga el agua, porque parece ser que eso puede ser contraproducente para los huevos de los anfibios y porque se recalienta el agua, básicamente, ¿no? Entonces, son charcas temporales que lo que hacen es que dan más garantías a los animales de poder terminar su ciclo. Bien, pues ahora... este no... Otro, si es posible, sí. Vamos a ver. Bueno, hay uno que se llama... ¿me miran o no me miran? No sabes, ¿no? Sí, te oye. ¿Sí? ¿Me oye? Sí, te oye. Bueno, no sé si ya están buscando. Los que te has copiado, los 2 que te has copiado en el escritorio. Ahí, vale. Gracias. Bueno, esto es un resumen de los trabajos que hemos hecho en todo el Parque Regional de la Cuenca Alta del Manzanares hasta octubre de 2018. Lo que voy a hacer es ir pasando a los espacios que están localizados en el término municipal de Manzanares. Como os he comentado, estamos trabajando en distintos emplazamientos dentro del término municipal de Manzanares. De hecho, es el lugar donde más proyectos activos tenemos de toda la Comunidad de Madrid, lo cual no es casual tampoco, porque varias de las personas de Reforesta están muy vinculadas
a Manzanares. Yo mismo, pues cuando era chaval, con 15 o 16 años, en los años 80, venía por aquí cuando los buitres leonados solamente había pues como 15, menos de 20 parejas entre las dos pedrizas, entre la anterior y la posterior, quiero decir. Bueno, vamos a ver si lo estoy... Si lo están haciendo así, pero claro, me estoy... Vale, muchas gracias. Para mí lo de la tecnología es un auténtico reto todavía. Bueno, esos son los espacios donde tenemos proyectos dentro de lo que es el parque regional. Bien, la charca del río San Muriel es esa del que os estaba hablando, que habéis visto seca, pero que sobre todo el año pasado llegó a estar totalmente inundado, no solamente el vaso de la charca, sino que rebosó absolutamente, porque os acordaréis de que el año pasado no tenía nada que ver con este. Entonces ahí tenéis hasta octubre del año 2018, porque luego hemos hecho alguna cosilla más, 101 árboles plantados y las especies. Claro, evidentemente tenemos que poner una cortina, por decirlo de alguna manera, de vegetación de ribera para que la charca se naturalice y para que sea muy atractiva a la mayor diversidad posible de fauna, no solamente los anfibios, porque no solamente es utilizado por los anfibios, también sobre todo por invertebrados acuáticos y por reptiles. De hecho, ponemos refugios de piedra para favorecer la presencia de estos pequeños animales que utilizan esos huecos que hay entre las piedras para tener ese refugio, incluso para reproducirse, ¿no? Perdón, pues ahí. Esta es la colada. Ahora hemos dado un empujoncito a este proyecto porque estamos haciendo un seto a lo largo de lo que es si habéis ido por ahí, porque esta colada es la que sale justo de la barrera de acceso a la Pedriza, camino al Boalo, y en el lado de la derecha, o sea que es el fronterizo con el Pinar, estamos plantando un seto. De hecho, se han plantado como 300 especies de arbustos. Ahora lo que hemos puesto han sido arbustos. Una cosa importante que viene ahí abajo, entre otras actuaciones, es que siempre damos riegos estivales. Y en esa parte de los riegos estivales es súper importante. Bueno, voy a pasar porque esto es una cerrada. Bueno, ahí veis, por ejemplo, la cantidad de puntos donde estamos trabajando en la Pedriza. Como luego tenemos otro, si no nos confundimos mucho, otro fichero muy cortito, con más imágenes, la tenemos un poco más ampliada, y os explico un poco más. Pero bueno, en la Pedriza, en cualquier caso, entendiendo la Pedriza en sentido literal dentro de lo que es el término municipal de Manzanares, es donde empezamos a trabajar antes y se ve un poco en la cantidad de árboles plantados, que son 6.500 desde el año 2009, una variedad considerable, en 3 emplazamientos distintos. Uno de ellos es lo que se llama la pradera del Tamboril, donde está cerca del Risco del Indio, pero luego donde más hemos plantado es, nosotros lo llamamos el hueco del Paredón. No sé realmente si es un nombre compartido y conocido aquí desde hace mucho tiempo, pero bueno, lo que está encima de la pradera del Rodaje. Y después... no, y ya está. O sea, lo que es bueno, sí, perdón. Y luego también en la zona que hay encima del centro de visitantes, cerca del barranco de Quebrantarraduras. Y en el barranco de Quebrantarraduras ahora tenemos permiso, recientemente conseguido, de la Comunidad de Madrid para, por un lado, reforestar y por otro lado también proteger arbolado que se ha regenerado de manera autóctona y que está muy afectado también por la herbivoría. Esa área de protección de anfibios está también en la Pedriza, pero está dentro del Parque Nacional en la zona de Machacaderas, en una zona bastante alta. Es una de las últimas charcas que hemos hecho y ahí la intención es que llegue en algún momento a reproducirse la rana patilarga, que es el anfibio más escaso que tenemos por esta zona, dentro del grupo de los anuros. Bueno, eso es soto, otras charcas que tenemos por ahí, es una en medio, y ya no sé si tenemos algún espacio más en estos documentos, no me acuerdo, de aquí de Manzanares. Debe ser que estoy acabado, porque pues será que ha acabado. Y ya, si queréis podéis cambiar al otro. Este simplemente el que os voy a pasar ahora es un documento un poquito más visual, para que tengáis una imagen de en qué consisten los proyectos que estamos haciendo. Aquí hay un detalle que es importante, como comentaba antes, que es la participación de voluntariado. De hecho, no es ese, es otro que se llama Fotografías Jornada de Manzanares. ¿No lo tenéis ahí? Pues entonces nos hemos equivocado al hacer la copia, porque no era este el que quería mostrar.
Estas son líneas de acción de Reforesta. Bueno, pues simplemente entonces os comento cuáles son las problemáticas que estamos intentando abordar aquí, dentro de la Pedriza. No sé cómo voy de tiempo a todo esto. Me quedan 5 minutillos, por ejemplo. Bueno, comentaros que, como podéis suponeros, el aspecto que tiene ahora mismo la Pedriza de deforestación no es nada que venga de ayer, sino que es el resultado pues, de la actividad de nuestros antepasados, que necesitaban madera para hacer todo tipo de cosas y que además tenían que abrir claros para conseguir pastos, ¿no? De hecho, esto fue así hasta, yo he conocido rebaños de cabras hasta los años 80 y he visto como el pastor en la Pedriza anterior, en la zona del Recuenco, quemaba las jaras y quemaba los helechos, cosa que sobre todo en el caso de las jaras se le volvía luego en su contra, porque sabéis que son especies pirófitas y que se desarrollan muy bien precisamente con el fuego, porque se abren las cápsulas donde tienen las semillas y eso es como una bomba y lo que hace es facilitar la propagación, con lo cual es pan de hoy y hambre para mañana. Entonces, de hecho, la Pedriza posterior sabéis que está reforestada y es un bosque que ahora se está intentando aclarar un poco porque es la típica reforestación abigarrada con un montón de pinos y sin embargo la Pedriza anterior es la que no se reforestó, pero es también la que tiene más similitud con lo que fue la Pedriza en su día, antes de las intervenciones humanas. Si bien es cierto que ahora en la Pedriza posterior se está dando ya un proceso también de recuperación de la vegetación bastante interesante. El problema que tenemos ahora con la recuperación de la vegetación es sobre todo el de las cabras monteses. Aquí sabéis que ha habido una polémica porque además se ha suspendido la extracción de cabras monteses como consecuencia del recurso del PACMA, del Partido Animalista. Por nosotros, que si entráis en nuestra página web, por ejemplo, en el apartado de ¿qué hacemos? Bosques, estudios y proyectos, podéis encontrar un censo que hicimos en el año 2009, que lo hizo un compañero nuestro, Rubén Bernal, que además vive aquí, en este municipio, y es el más exhaustivo de tejo y de abedul que se hizo en la Pedriza. Hasta esa fecha yo creo que después no se ha hecho ninguno más reciente. Bueno, ya en aquel momento se detectó que la depredación de la cabra montés estaba impidiendo la regeneración de tejo, no solamente de tejo, de acebo, de serval, de guillomo, una regeneración que se había dado precisamente a partir del momento en el que se le interrumpe la presencia, o se deja de haber rebaños de cabra doméstica, ¿no? Ahora hemos conseguido una subvención de la Comunidad de Madrid para continuar dándole una cierta continuidad a ese proyecto. Tenemos compañeros que empezaron, ya llevan 2 sábados y pasado mañana es el 3er sábado, que están subiendo a zonas altas de la Pedriza para proteger tejos. Tejos a los que les estamos poniendo en zonas bastante inaccesibles, jaulones, o sea, son cercados de malla ganadera y en este caso piquetas de hierro, porque tiene que ser hierro. En los demás sitios siempre utilizamos postes de madera, pero aquí, si no, para entrar en ese tipo de suelo tiene que ser hierro nada más, ¿no? Y además lo estamos haciendo sobre tejos en los que ya hemos constatado que forman parte de una de las poblaciones que se censó en aquel momento con una supervivencia de en torno al 10%, los demás se los han cargado las cabras. Y en el otro documento, precisamente, que no vamos a poder ver, había una fotografía para que veáis el tamaño de esos tejos. Son tejos que tienen ya bastantes años, pero están condenados a mantenerse en un estado casi bonsai, que a la larga lo que hace es terminar matándolo, ¿no? Con el cercado lo que pretendemos evidentemente es que eso no suceda y es la única manera realmente de garantizar que los tejos van a poder desarrollarse de una manera normal. Entonces, bueno, ese es uno de los retos que tenemos en la recuperación de la vegetación aquí. Luego, por otro lado, en general, no solamente aquí, sino en todas partes, en los montes que están desarbolados, suele haber una falta de especies acompañantes, que son algunas de las que primero desaparecieron porque, bueno, tenían más utilidad, entre otras cosas daban fruto, y bueno, pues, el caso es que nuestros antepasados se las cepillaron antes, y es uno de los, como os digo, objetivos que tenemos en reponer esa diversidad. Entonces, ahora mismo en la Pedriza, la verdad es que todavía, sobre todo entre el roquedo, queda bastante diversidad, y nos estamos fijando en qué especies son las que había allí, y son las que estamos intentando reponer. En los documentos anteriores que os he pasado, en el documento anterior, veis la lista de especies y es bastante considerable. No solamente estamos poniendo arbolados, sino que estamos poniendo también arbustos, ¿no? El tema de la arbivoría no solamente es la cabra montés, por supuesto es el ganado. Y una de las acciones que mencionábamos en el vídeo es en el monte La Jarosa, bueno, que en realidad forma parte del monte de utilidad pública 143, que es la Camorza, pero bueno, tiene ese doble nombre, ¿no? Que está colindando con la colada de Manzanares al Bóvalo. Ahí se está dando una regeneración muy buena de la encina, que está aprovechando la sombra
de los pinos. De hecho, no solamente sino en un montón de sitios podéis ver que justo al pie de un pino hay una encina o un enebro, ¿no? Se benefician de esa cobertura que en un primer momento les dan los pinos y los enebros. Pero ahí tenemos el problema de la depredación por parte de las vacas y luego también, por supuesto, de los corzos. Pero bueno, sobre todo son las vacas, ¿no? Entonces, allí fue el propio Parque Regional el que nos sugirió como una actividad de voluntariado el poner esos, lo que llamamos jablones, que son esos 3 postes de madera de 2 metros de longitud, que enterramos medio metro en el suelo y los rodeamos con malla ganadera. Y eso lo estamos haciendo, y si habéis subido alguna, que seguro que sí, por la carretera que va a Canto Cochino, habréis visto algunos de esos jaulones puestos en la margen izquierda según se sube, ¿no? En el collado de Quebranta Herraduras, ahí hemos hecho un cercado, y en ese cercado, que era otra de las fotografías que estaban en ese documento, que no vais a ver, hemos puesto vegetación que también es muy sensible, como por ejemplo los madroños, ¿no? Los madroños son una especie que les cuesta irse hacia el oriente, hacia el este, en el sistema central, porque van perdiendo humedad y van encontrándose con un clima más riguroso, con más diferencia de temperaturas y con más heladas. Aquí realmente en la Pedriza no hay muchos madroños, pero hay madroños y es muy interesante el poder recuperarlos, ¿no? Y una de las fotografías que os exponíamos eran madroños ya bastante creciditos. Nosotros empezamos aquí a reforestar en el año 2012, en la zona del Hueco del Paredón, por ejemplo, bueno, en el año 2010 en la zona del Tamboril, y en el año 2012 en el Hueco del Paredón, en la colada de Manzanares el Balo en el año 2016, ¿no? Y ya hay árboles como quejigos, por ejemplo, que tienen esta altura. De hecho, una de las últimas acciones de voluntariado que hemos hecho ha sido poner vallados en torno a especies de crecimiento lento, pero que ya tenían una altura tal que se habían sobresalido por encima del protector. Nosotros cuando hacemos las plantaciones las hacemos con arbolitos de 1 o 2 sales de edad, 1 o 2 años, y les ponemos un primer protector. Pero en el momento en que sobresalen por encima de ese primer protector es cuando viene el problema de la depredación. Y esto ya había sucedido con estas especies a pesar de ese crecimiento lento. Había encinas ya de este tamaño y un quejigo de este otro tamaño, ¿no? Y también se les han puesto jaulones. Hay que tener en cuenta que esto de los jaulones es costoso. Y hay que tener en cuenta también que además las reforestaciones hoy día en España, por lo menos en la España interior, en la España seca, o se riegan, cosa que a los ingenieros de montes antes no se les pasaba por la cabeza, o si no fracasan. Y que ese riego es posible gracias a los voluntarios. Porque imaginaos lo que le podría suponer a una administración, en este caso a la Comunidad de Madrid, que es la competente, contratar a una empresa para que acarree agua, literalmente, durante cientos de metros, garrafas de agua para ir buscando arbolito y arbolito y echar el agua a cada arbolito. Eso nosotros lo hacemos en parte con las ayudas que nos dan las empresas, y entonces contratamos cuadrillas que lo hacen, pero también con jornadas de voluntariado que podéis ver en nuestra página web. Según entráis en la página web hay un calendario de jornadas de voluntariado. Os iba a comentar algo que se me ha ido santo al cielo, que también tenía que ver con la actividad de los voluntarios. Y bueno, pues si algún día me acuerdo, pues le paso un correo a Alicia y que ponga por aquí, esto era lo que quería decir este hombre, que aquel ya no se acordó. Y luego tenemos la cuestión de las charcas, ¿no? Que las charcas, lo que estamos haciendo es una red de charcas, porque sobre todo donde más hemos construido es en el término municipal de Soto, a lo largo de la Cañada Real Galiana. Sabéis que los anfibios son uno de los grupos, no, son el grupo de vertebrados más afectado por el cambio climático, porque su desarrollo, su vida tiene lugar en 2 fases, la acuática y la terrestre. Y claro, las alteraciones en ambos medios, más la sensibilidad de su piel, hace que estén muy expuestos a todas estas alteraciones, ¿no? Y es importante que tengan una red de charcas para que se puedan reproducir, para que puedan hacer sus desplazamientos y ir encontrando puntos de agua, porque muchos de ellos en realidad el agua la utilizan prácticamente solo para la reproducción, pero tiene que haber ese agua, lógicamente. Entonces hemos hecho ya 4 charcas en Soto del Real, y aquí en Manzanares hemos hecho 2. Una está en La Chopera, en el río San Buriel, que es la que estaba seca, que es la última que hemos hecho, y un poquito antes, o más o menos en la misma fecha, decimos la de Machacaderas. Luego hay aquí otra asociación que se llama Red Montañas, que está aquí en Manzanares, con la que colaboramos en el mantenimiento de otras charcas. Hay otra charca que hicieron ellos, que está en el camino de Campuzano, donde el arroyo de Campuzano, al lado también de La Chopera de San Buriel, y en esa estamos colaborando también en su mantenimiento. Y bueno, pues dicho esto, yo simplemente pues lo que comentaba en el vídeo, que es animaros a que si en algún momento queréis participar en la jornada de... Ah, ya sé lo que iba a decir antes. Sí, es otro proyecto que es importante también, que queremos poner en marcha, ya está hablado con el Parque Nacional y nos van a dar, parece ser, la autorización. En la zona de lo que llamamos el Hueco del Paredón, o sea, la pradera del Rodaje hacia arriba, que es territorio del Parque Nacional, la mayor parte, y una pequeña parte del Parque Regional, hay un problema importante desde nuestro punto de vista de creación de lo que nosotros llamamos trochas, que son caminitos desordenados, ¿no? Es una zona por la que los vecinos de las urbanizaciones, sobre todo, pasean mucho con los perros, y yo creo que eso es algo que no nos damos cuenta por atajar
empezamos a entrar por cualquier sitio y al final lo que estamos haciendo es abrir caminos y se va produciendo un deterioro de la vegetación y del suelo. Por compactación, luego la vegetación no crece y esto se empieza a erosionar, se pierde suelo y se pierde capacidad de regeneración de la propia vegetación. Hicimos ya un piloto hace 2 veranos, quiero recordar, y entonces lo que hicimos fue tapar con ramas de jara seca algunos de los accesos de esos pequeños caminitos. Y ha sido importante cómo se ha cubierto por la propia vegetación en el año 2018, que también es verdad que fue un año muy lluvioso, pero ya la vegetación ha hecho el resto. Es decir, desde el momento en que la gente ha dejado de pasar por allí, las propias jaras han hecho una bóveda y lo han cubierto. Bueno, pues ese trabajo lo queremos hacer ahora también. Nos gustaría hacerlo además con la participación de los vecinos y en particular sobre todo de los vecinos de esa urbanización, porque es importante que ellos entiendan que, y sobre todo estando en un parque nacional, hay que circular por senderos y que hay que tener una red de senderos, pero no circular por cualquier sitio. No ir por cualquier sitio porque al final eso va a ir en detrimento de ellos mismos. Se les está estropeando el paisaje y de hecho si se hace una fotografía o si veis una toma de satélite de Google Maps, se ven los propios senderos por todas partes, cómo está todo el terreno cuarteado de senderitos, ¿no? Y ese es el último proyecto junto con el del Barranco de Quebranterraduras que vamos a emprender aquí en Manzanares el Real. Y dicho esto, pues ahora ya he terminado, así que me toca... Vale. Buenas tardes a todos. Me sumo, por supuesto, a los agradecimientos hacia el Ayuntamiento, hacia Alicia Gallego, la concejala de Desarrollo, por la invitación a esta jornada en esta fecha tan señalada. Para mí es un placer estar aquí, hablando hoy de aves, de naturaleza, en Manzanares el Real. Vamos a ver un poco el valor ornitológico que tiene el municipio, que es mucho, como le comentaba en su día Alicia, que se sorprendía. Y yo creo que bueno, vamos a hacer un repaso interesante, ¿no?, de las especies de aves que se pueden ver aquí en Manzanares y los sitios más interesantes. Me quito lo de que soy la estrella de este programa, de esta jornada, más teniendo como antecedentes a Miguel Ángel Jara, una persona que conozco, con el que llevo trabajando pues 8 o 9 años, y siempre es un placer escucharle, igualmente a su tocayo Miguel Ángel de Reforesta, que ha hecho un repaso fantástico de los problemas o de las actuaciones que se están llevando en Manzanares, ¿no? Los problemas quizás no esté bien enfocado, pero bueno. Vamos a ver, en primer lugar, ¿qué funciona esto? Hacia allá. Solo tengo una presentación, eso sí. Vale. Bueno, voy a dividir la presentación. Se lo toma con calma, creo, ¿verdad? Vale. Vamos acelerado. Perdonad. Le cojo el franquillo. Voy a dividir la presentación, en primer lugar comentaros, en 2 partes, en 2 grandes apartados. En un primer lugar, como decía, voy a hablar de la riqueza ornitológica, de la diversidad de aves que podemos disfrutar aquí en Manzanares el Real, en este municipio privilegiado. Y en un segundo bloque voy a hablar brevemente del enfoque del libro, un libro que hemos escrito, En cuando y donde ver aves en Madrid, que está aquí, que luego podéis ojear, he traído algún ejemplar más, que publicamos hace un par de años. Hemos publicado ahora de nuevo hace 2 meses una segunda edición, se agotó la primera edición con muy buena acogida, cosa que agradecemos. Y bueno, pues hablaros brevemente del enfoque del libro. Manzanares es protagonista en el libro, entonces yo creo que venía un poco a colación, ¿no? Lo hablé así en su día con Alicia y luego os hablaré en la segunda parte. Algunas de las claves, en primer lugar, de por qué Manzanares es real, como decíamos en el título de la presentación, es un paraíso ornitológico. En primer lugar, gozamos o disfruta el municipio de un entorno natural muy bien conservado y de gran valor, con algunas cuestiones que planteaba o ponía Miguel Ángel de Reforesta encima de la mesa, como esos problemas de deforestación o de pastoreo excesivo, mejor dicho,
esa erosión que también comentaba o ponía de manifiesto, pero en términos generales se puede decir que el municipio disfruta de un entorno natural muy bien conservado, ¿no? Sobre todo en comparación con otros términos de la Comunidad de Madrid. Prueba de ello, ahora lo vamos a ver en unos mapas que he traído, es que gran parte del municipio está dentro del Parque Nacional de la Sierra de Guadarrama, la totalidad del término de Manzanares está dentro del Parque Regional de la Cuenca Alta de Manzanares y a su vez el municipio está dentro de la Red Natura 2000, catalogado como zona de especial conservación, una red donde se engloban los espacios de mayor valor de todo el continente europeo. Una de las claves por las que Manzanares el Real es un municipio privilegiado para la observación de aves es la gran diferencia altitudinal que se da en el término, ¿no? Desde las cumbres más altas, ahora lo comentamos en un mapa, sé que muchos de los que estáis aquí conocéis, por no decir casi todos o prácticamente todos conocéis muy bien el término Manzanares, pero bueno, ahora lo comentamos en un mapa que de manera visual yo creo que se va a explicar mejor. Como digo, una de las claves es la gran diferencia altitudinal entre las zonas más elevadas, las cumbres, que algunas rozan los 2.400 metros, y las partes más bajas del municipio. En toda esta diferencia altitudinal, en toda esta variación de relieve, de desnivel, se suceden una serie de ecosistemas y de ambientes de gran interés para las aves, ¿no? Desde enclaves de alta montaña, piornales y roquedos en las partes más altas, pasando evidentemente por zonas acuáticas y zonas húmedas en las que el embalse de Santillana es protagonista, y nos encontramos también una serie de ecosistemas forestales de los que Miguel Ángel ahora pues hacía un repaso interesante a ellos, ¿no? Como encinares y nebrales en las partes más bajas en el sur del municipio. Lo voy a comentar directamente sobre el mapa. Bueno, ese es el término de Manzanares. Yo creo que se me oye bien sin micrófono, ¿no? Más o menos. Es el término de Manzanares, con esta línea blanca y negra discontinua. Las partes más altas son las que están situadas al norte, que se intuyen con este sombreado del terreno. Tenemos aquí el Alto Guarramillas, en nuestra labor al mundo, y en el extremo opuesto el Collado de la Najarra, muy cerca del pico de la Najarra. Las partes más altas estarían aquí, en las Cabezas de Hierro, la segunda cumbre en altitud de toda la Sierra de Guadarrama, y las partes más bajas estarían aquí en la salida del río Manzanares, del embalse, en otro municipio, ¿no? Toda esta zona, la zona meridional, atesora una serie de encinares, nebrales muy interesantes, un mediterráneo muy bien conservado. Se puede explorar además por una red de vías pecuarias y de senderos fácilmente accesibles. El embalse de Santillana, como comentábamos, prácticamente todo él dentro del municipio de Manzanares. Este trocito, el extremo oriental, estaría en un soto. Y por supuesto, bueno, la Pedriza, ¿no? Que casi diría que no necesita presentación, uno de los lugares más emblemáticos de toda la Comunidad de Madrid. Tenemos pinares y tenemos lugares también interesantes, como por ejemplo pueden ser las Fresnedas o los bosques de ribera del arroyo San Muriel, ¿no? En este siguiente mapa vemos la superficie del Parque Nacional, que estaría en este color, rojo granate. Y bueno, destacar que Manzanares el Real es el municipio que tiene una mayor superficie un mayor porcentaje de su superficie dentro del Parque Nacional, más del 55% concretamente. El del Parque Nacional, de la superficie de Manzanares, está dentro del Parque Nacional. Este es el porcentaje, como digo, mayor, ¿no? De todos los municipios que hay en la sierra, tanto en la vertiente madrileña como segoviana. Tiene algo más de superficie dentro del parque Rascafría, al otro lado de la cuerda larga, pero Manzanares sería el municipio que tiene una mayor superficie, un mayor porcentaje dentro del parque. Perdonad que estoy viendo si funciona. Vale. Además del Parque Nacional, como decía al principio, lo verde sería el Parque Regional de la Cuenca Alta de Manzanares, ¿no? La totalidad del término estaría incluida en estas figuras de protección, algo que es prácticamente único en Madrid. Dentro del Parque Regional de la Cuenca Alta, solo Hoyo de Manzanares y Manzanares el Real tienen su superficie totalmente incluida dentro de los límites de este espacio protegido, ¿no? Algo que pone de manifiesto este valor del entorno natural que os adelantaba al comienzo de la presentación. Y pasamos a hablar de las aves propiamente. En el municipio se han registrado más de 200 especies en Manzanares el Real, algo que ya de por sí es una cifra realmente llamativa y elevada, pero yo creo que es más interesante el dato relativo con el total de especies citadas o registradas en la Comunidad de Madrid, ¿no? En la Comunidad de Madrid se han registrado unas 320 especies de aves,
todas las aves que se han visto en Manzanares el Real, que están aquí presentes a lo largo del año, suponen más de 2/3 partes, ¿no?, del total. Un solo municipio, fijaros el dato que es, desde mi punto de vista, realmente llamativo, ¿no? Un solo municipio acumula 2/3 de las especies de toda una comunidad, ¿no? Un municipio que, bueno, tiene, como comentaba antes, estas claves, ¿no?, que posibilitan o permiten esta riqueza ornitológica. Os voy a pasar a presentar algunas de las especies. No me acabo de llevar bien con esto, perdonadme. Voy a presentaros las especies. Algunas de las especies sería inviable o sería muy extenso presentar las 200 especies, más de 200 especies que se han registrado aquí en el municipio. Entonces he decidido presentaros algunas de ellas, las más llamativas, en 4 grandes bloques, que serían estos de aquí. En un primer bloque voy a mencionar algunas especies que he denominado escasas en el resto de la Comunidad de Madrid y que están presentes aquí en Manzanares y en otras localidades de la Sierra Guadarrama. Especies emblemáticas, especialmente grandes rapaces, como veremos. Especies de interés europeo, entre comillas, ahora os cuento por qué es entrecomillado y a qué me refiero con especies de interés europeo. Y especies de aves acuáticas, ¿no?, centrándonos un poco en lo que se puede ver en el embalse de Santillana. Es una clasificación un poco habitual, por decirlo así. Normalmente se habla de las distintas aves que hay en cada uno de los ecosistemas del municipio, pero bueno, me ha parecido algo más original o interesante este enfoque, ¿vale? Las fotos son mías, casi todas están hechas en la Comunidad de Madrid y gran parte de ellas en la Sierra Guadarrama, algunas en Manzanares, ¿no?, aquí en el embalse o en otras zonas del municipio. Después, por comentarlo, entre las especies escasas en la Comunidad de Madrid, bueno, perdonad, que le doy al mismo botón siempre y a veces va para atrás, a veces para adelante. Bueno, tenemos el ruiseñor pecheazul arriba, una de las aves más escasas en general en la Sierra Guadarrama. En las partes más altas de la Pedriza puede haber el ruiseñor pecheazul, en concreto en la zona de la Nava. Alcaudor rojo arriba a la derecha, una especie también muy escasa en todo el ámbito regional y que está presente de manera escasa en Manzanares del Real, pero que la tenemos aquí en el municipio. Abajo a la izquierda el roquero rojo, una de las aves más vistosas que existen en todo el panorama ornitológico madrileño, y a su derecha, abajo, el escribano hortelano. Son aves ligadas a las zonas altas, a los piornales. Podríamos incluir aquí también, por supuesto, el mirlo acuático, que se puede ver desde el propio casco urbano, ¿no?, una situación excepcional de un ave que normalmente pues, se cuesta ver en otras zonas, pero en Manzanares, pues bueno, el mirlo acuático, que no sale aquí la foto, también es otra de las especies escasas en la Comunidad de Madrid y que hay observadores de aves que vienen a la sierra, que vienen a este municipio a ver estas y otras especies, ¿no? En el segundo bloque, entre las especies emblemáticas, evidentemente el águila real, ¿no?, la más imponente de nuestras rapaces. Posiblemente la pedriza atesore la mayor densidad de territorios de águila real en la Comunidad de Madrid. Es una ave muy escasa, en torno a una veintena de parejas se pueden estar reproduciendo en Madrid. En la pedriza podría haber 3-4 territorios, lo que es un dato a tener en cuenta, ¿no? En los roquedos, en estos canchales graníticos espectaculares, crían las águilas reales y es una de las especies, una de las joyas ornitológicas de Manzanares el Real. Por supuesto el buitre leonado, ¿no?, que Miguel Ángel antes hacía referencia a él. Aquí se reproducen e invernan varios cientos de buitres leonados, como algunos de vosotros sé que sabéis, por ejemplo Eladio, que conozco desde hace tiempo y es aquí un ornitólogo pajarero de renombre, como decimos. Le conocí precisamente, si no recuerdo mal, haciendo un censo de buitre leonado aquí en la Pedriza, nos dirán en el 2008, 2009, hace ya tiempo, y seguro que nos podría dar de primera mano datos de los buitres leonados invernantes y reproductores aquí en la Pedriza, donde está el principal bastión de esta especie en la Comunidad de Madrid, ¿no?, con diferencia. Además, en segundo lugar vendría la Cabrera y otras zonas, pero la Pedriza es sin duda el bastión de esta especie. Y bueno, buitres negros y milano real a la derecha. El buitre negro no nidifica en el municipio, nidifica al otro lado de la cuerda larga. Está la principal y casi única colonia de cría en Madrid, con unas 150 parejas en el Valle Alto de Lozoya, pero transitan a menudo por el municipio, ¿no? Están al otro lado de las cabezas de hierro y es habitual verlos por aquí. La rapaz más grande que tenemos en nuestro territorio, y el milano real a la derecha, es una rapaz también que parece ser que por suerte va más como invernante, no así como reproductora, ¿no? En la comunidad, rapaces o especies emblemáticas
que quería señalar por lo majestuosas que resultan y por lo significativas, ¿no? En el tercer bloque he incluido especies que he llamado de interés europeo, esto es, especies que a lo mejor a nosotros no nos llaman especialmente la atención porque estamos acostumbrados a verlas, a nosotros como madrileños me refiero, pero para observadores de aves que vienen de otros países más al norte, que cada vez son más, por cierto, ya sean ingleses, daneses, holandeses o escandinavos, hay unas especies muy llamativas para ellos que vienen a buscarlas como objetivos y son especies muy habituales aquí en la zona, ¿no? Me podría extender también hacia personas que viven en el norte de España, que a veces cuando vienen amigos a visitarnos a Madrid, sorprendentemente vienen a ver especies que decimos, bueno, pues sí, es muy fácil ver, ¿no? Pero que les llaman la atención el rabilargo ibérico, una especie endémica o exclusiva de aquí de la península, que yo creo que casi todos habréis visto, tengáis más o menos conocimientos de aves, porque es una especie muy llamativa, conspicua, ¿no? Emparentada con las urracas y, bueno, inconfundible. El acentor alpino, una especie que también podría haber puesto en el grupo de aves escasas en la Comunidad de Madrid que se pueden ver en Manzanares, es una especie de alta montaña, uno de los especialistas de alta montaña que podemos encontrar en torno a las cumbres más elevadas del municipio. A veces baja cotas más bajas, especialmente con la erupción de frentes fríos, de nevadas, pero si no, señalábamos al principio en el mapa de Manzanares, el entorno de la Bola del Mundo, el Alto Guarramillas, la Maliciosa y otras cumbres de la cuerda larga son lugares idóneos para buscar esta especie, ¿no? De interés tanto europeo, como digo, como para observadores de aves del resto de la comunidad. Otras aves que podríamos meter en este grupo, la coyalba rubia y la cubujada montesina, especies no muy abundantes en Manzanares, pero que sí que están presentes en los roquedos, ¿no? Estas fotos no están hechas aquí, están hechas en el Cerro San Pedro, aquí al lado. Pero bueno, especies que a lo mejor a nosotros no nos llaman mucho la atención, pero la cubujada montesina, la de la derecha, hay una especie muy parecida que es la cubujada común, que es más habitual. La cubujada montesina es una de las especies que, bueno, que llama más la atención a los observadores de aves europeos, especies que tenemos, como digo, aquí en Manzanares y en otras localidades cercanas, y que, bueno, yo creo que merecen la pena, ¿no? Que sean valoradas debidamente. Y un cuarto bloque, el de aves acuáticas, en el que me detendría un poquito más por el interés del municipio, con el embalse de Santillana como una de las zonas húmedas de mayor valor de todo Madrid, ¿no? Junto con el embalse de Pedrezuela y quizás algunas graveras o lagunas del sureste de Madrid. El embalse de Santillana es sin duda el humedal donde más especies se han registrado, ¿no? Casi 170 especies de aves se han registrado aquí en el embalse de Santillana, ¿no? Tanto en tiempos recientes como en épocas un poco más pasadas. Hay especies que solo se han visto una o dos veces en todo Madrid y se han visto aquí en el embalse de Santillana, y hay especies muy habituales como estas que os pongo aquí que muy probablemente conozcáis, ¿no? Arriba a la izquierda está el somormujo lavanco, plumaje de invierno, a la derecha las muy abundantes gaviotas, gaviotas reidoras, y en el centro hay una gaviota sombría. Abajo a la izquierda una garceta común, una especie de garza habitual en el embalse. Estas fotos, todas ellas son de aquí de Manzanares. Y una pareja de fochas, abajo a la derecha, entre las aves acuáticas más representativas o más abundantes del embalse de Santillana, ¿no? Otras especies un poco más escasas, pero que también podemos ver aquí en Manzanares. Tenemos, por ejemplo, una garceta grande, una espátula arriba a la izquierda, y unas cigüeñas negras abajo, una especie muy escasa en el ámbito regional, nidifica muy pocas parejas. Aquí en Manzanares no cría ninguna, pero durante el paso migratorio, una época muy interesante para observar aves en Manzanares, durante el paso migratorio, especialmente durante el paso migratorio posnupcial que llamamos, agosto, septiembre, recalan en el embalse determinados individuos de cigüeña negra y se dedican a pescar aquí durante unos días y alimentarse en estas orillas, ¿no? Esta foto está hecha muy cerca del observatorio donde ahora Reforesta tiene al almacén, ¿no? Entonces, bueno, especies ligadas a los medios acuáticos que, como digo, son, yo creo que muy interesantes, ¿no? Con Manzanares del Real como posicionándose como un municipio a la cabeza en todo Madrid en lo que a las aves se refiere. Y paso a comentar brevemente, no sé si estoy yendo un poco rápido por las horas y porque no me llevo bien con el pasador de diapositivas, el libro de ¿Cuándo y dónde ver aves en Madrid?, que, como decía, vaya por su segunda edición. Es un libro idóneo para todas las personas interesadas en mayor o en menor medida en la naturaleza y en las aves,
y está dirigido, ahora os lo cuento, tiene un enfoque hacia observadores de aves en general, hacia gente que tiene ya ciertos conocimientos y le interesan las aves. También tiene un enfoque para gente que estaría empezando, para gente con menos nivel, por decirlo así, que se quiere iniciar en esta afición, para familias, grupos con niños, etc. Y también un enfoque, o está pensado para observadores de aves con más experiencia, con más nivel, que pues, llamamos observadores de rarezas o de aves más escasas, ¿no? En nuestro territorio. El libro se divide en 12 capítulos, de manera simplificada, hay un capítulo para cada mes del año. Obedece esta división a que, como muchos sabréis, las aves cambian entre una época y otra, ¿no? Son distintas las aves, las que se pueden ver ahora en invierno, en los meses más fríos, que las aves que encontraremos en junio, julio, en el embalse o en otras zonas de la sierra, ¿no? En total se recogen 220 localidades repartidas por toda la Comunidad de Madrid, varias de ellas aquí en Manzanares, el embalse de Santillana por supuesto sería una de ellas, y otros puntos en La Pedriza y zonas cercanas, ¿no? Además, bueno, hemos incluido un capítulo con los principales ecosistemas de interés para las aves, las especies que se pueden ver en estos ecosistemas, y una serie de fotografías a color de las aves y de los espacios naturales. Voy a poner algún ejemplo de mapas detallados que salen aquí abajo, que hemos incluido. Ahora incluimos también, bueno, un mapa con las zonas de mayor interés para las aves, en este caso las zonas de especial protección para las aves, las cepas, y las IVAs, las áreas de importancia para las aves, una de ellas incluidas en la Red Natura 2000. Como veis, Manzanares, que estaría justo donde el número 2, está dentro de una de estas IVAs, bueno, aquí no viene en la leyenda, en el libro sí, de zona de importancia para las aves, ¿no? Un ejemplo de cómo es el libro por dentro. Y bueno, hemos dividido también el libro comarcalmente, porque a veces vamos a determinada localidad y queremos saber las localidades que hay en las inmediaciones. Entonces el libro se divide en 9 comarcas y dentro de cada comarca, esto sería por ejemplo la Sierra Oeste, las distintas localidades, los distintos lugares de interés que mencionamos en el libro a lo largo de los 12 meses del año, ¿no? Esto es uno de los mapas de detalle que hemos incluido. En este caso, pues bueno, recogemos el embalse de Santillana, algo que nos resultaba obligatorio. Voy a señalar dónde está la ruta, que comentaba antes, que lo podíamos haber incluido de haberlo sabido, claro, que comentaba antes Alicia, que vendría de aquí hasta aquí. Este punto de observación, estos prismáticos, estarían más o menos donde el antiguo observatorio, el que se quiere acondicionar, la rotonda del gato que llamamos en esta P, donde se puede aparcar, y bordearía esta orilla, ¿no? Son como las tres zonas, los 3 itinerarios que más recomendamos para ver aves en torno al embalse Santillana y otras zonas, pero las más interesantes serían estas, el puente del cementerio, tanto esta zona de aquí, la cola occidental, el extremo occidental, y este paseo también resulta a menudo de interés ornitológico. Esta parte central que mencionábamos ahora, podríamos haber incluido igualmente, como digo, esta de aquí, la ruta de Félix. Son zonas muy similares donde descansan las gaviotas ahora en invierno y otras especies. Se forma una especie de diques de piedras cuando el nivel del agua está bajo, que resultan de gran atractivo para las aves. Y esta zona ya estaremos en Soto, en la rotonda, la antigua carretera que viene por aquí y que nos permite acceder a pie, está cortada, está vallada, nos permite acceder a pie a una zona también de gran interés para las aves, ¿no? Como digo, hemos incluido este tipo de mapas y este pues, me venía muy bien para explicaros así un poco las zonas de mayor interés. Tenemos aquí la Pedriza aquí arriba, como digo, no necesita presentación, seguro, casi todos la conocéis, y el río Manzanares de gran interés, ¿no? En esta zona donde se puede ver el mirlo acuático desde el mismo pueblo, ¿no? Entre otras muchas especies de aves ligadas a los ríos o a los ecosistemas forestales de ribera. Y bueno, con esto, si no recuerdo mal, habría acabado la parte del libro con una foto. Bueno, esta está hecha desde el puente del cementerio, las cumbres de la cuerda larga nevadas arriba y una panorámica de la Pedriza, ¿no? Eso era en invierno. Y muchas gracias. No sé si tenemos tiempo para un turno de preguntas y de debate. Perdonadme que he ido a lo mejor un poco acelerado por la hora. Si queréis subimos todos los ponentes por si hay preguntas para unos, para otros, y os respondemos encantados.
¿Se oye? Sí. Sí. Hola. Buenas. Era una pregunta para Miguel Ángel de Reforesta. Sí. Hola. Hola, ¿qué tal? Bueno, lo primero que gracias por vuestro trabajo, y no sabía lo del voluntariado y intentaré acercarme. Estupendo. Y quería... Inscripción previa, porque la verdad es que generalmente hay overbooking en las jornadas de voluntariado y entonces además tenemos que hacer un seguro obligatorio, con lo cual la inscripción previa es un requisito imprescindible. Vale. Pues la pregunta era un poco si tú que sabes de árboles y de la zona, si debería... A mí es que me preocupa el tema de los aislantos. Ya. Y a nosotros también. Y no sé si haya... Bueno, gracias. Ailantos, la planta está invasora. Y no sé si, al igual que hay trabajo de reforestación con especies autóctonas, si también hay algún tipo de trabajo Contra invasoras. Ya que tampoco sé si hay una solución. Claro, nosotros sí que nos lo hemos planteado y de hecho tenemos ya estudiado incluso una actividad y hasta tenemos los serruchos comprados. Y lo que pasa es que siempre estamos en un pico de trabajo, no sé cómo nos las apañamos, y tenemos pendiente solicitar un permiso al parque regional en particular, en este caso para un bosquete de ailanto, que ya es un bosquete que se ha creado en una zona asilvestrada, pero ya tienen una dinámica propia y eso se va a seguir extendiendo, donde la ermita del Boalo. Pero bueno, igual puede haber otros emplazamientos. Es una especie que, como sabes, se reproduce con mucha facilidad. Por lo que sabemos, sobre todo en el norte de España, que hay más problemática quizás que aquí con las especies invasoras, compañeros de otras ONG lo que hacen, por ejemplo, con eucaliptos, por ejemplo, ¿no? Es que se trata de ver quién es más persistente, porque son especies que rebrotan. Entonces, ellos lo que hacen es que las agreden año tras año tras año, las van cortando hasta que ya las debilitan y la planta dice, bueno, mira, ya no más, me dimito. ¿Sabes? Y con el ailanto, pues esa sería la estrategia, porque si no, lo que tienes que hacer es destoconar, y eso no lo podemos hacer, o sea, tendríamos que sacarlo de raíz, eso es imposible, pero cortarlo con serrucho sí que es factible, y es cuestión de después de seguir volviendo a hacer eso, ¿no? Pero bueno, esa es la especie más visible, pero sabes que no es la única, hay otras plantas invasoras también. Vale, gracias. Una pregunta un poco, pues, a nivel del ayuntamiento. La verdad que está muy curiosa, está tanto el libro que se ha presentado como la ruta de Félix Rodríguez de la Fuente, y es si tenía intención el ayuntamiento de realizar visitas guiadas para gente que... Sí, a ver, en un primer momento lo que el ayuntamiento ha hecho es poner en valor la ruta, señalizarla y sacar un poco todos pues, los mapas y demás. Y la idea, bueno, también nos pusimos en contacto con, en el caso de Los Morales, el comercio que también va a intervenir da un menú especial, Félix Rodríguez de la Fuente, y bueno, y las jornadas que todos los 14 haremos. Pero sí que tenemos previsto organizar a través de empresas del municipio, pues que puedan darse rutas guiadas de la ruta, o sea, visitas guiadas de la ruta. Incluso pues más adelante pues a lo mejor incluso organizarlas nosotros, pero sí que tenemos previsto. De acuerdo, gracias. Bueno, antes de nada yo quería felicitar al Ayuntamiento por la iniciativa, ¿no? Y por poner en valor esta parte tan importante del municipio. Y yo quería hacer una reflexión y también saber un poco la opinión de todos. Es un problema que gira en torno al entorno del embalse, ¿no? Que es el problema de la falta de regulación que tiene este embalse. Para los que no lo sepan, la mayor parte de los embalses de Laguna y Madrid tienen unos planes de ordenación que regulan en cada orilla o en cada parte qué se puede hacer y qué no se puede hacer. Zonas de pesca, zonas de reserva, zonas de uso limitado, bueno, diferentes tipos de uso. Este embalse, al estar dentro del Parque Regional del Agua en Calatayud Manzanares, no tiene ese tipo de ordenación. Tiene una ordenación general dentro del Parque Regional, pero no regula los usos dentro del embalse. Y eso yo creo que es una carencia muy importante que tiene este embalse, que habría que hablar, sobre todo con el Parque Regional de la Cuenca Alta del Manzanares, para intentar poner un poco de orden. Porque tenemos zonas de pesca, tenemos zonas de uso libre, pero hay un poco de descontrol de acceso, por lo menos para poner en valor alguna de estas zonas, pues habría que ordenar, por ejemplo, si tenemos observatorios, o se van a instalar observatorios, pero no se controla el acceso en esa zona, pues no tiene mucho sentido cuando tenemos... Entonces es un trabajo importante que yo creo que hay que hacer, de ordenar todo el perímetro del embalse,
de cara a que cuando se pongan en valor estas zonas o se hagan observatorios y tal, pues que haya un uso ordenado de todas las orillas del embalse, que haya zonas de esparcimiento, pero que haya zonas de reserva, en fin. Entonces, yo creo que es una cosa muy importante que habría que empezar a mover de cara pues eso, a tener una mejor ordenación y aprovechamiento de todo el embalse, evitar conflictos entre usuarios, en fin, por un poco de orden. Y entonces, bueno, pues simplemente eso. Bueno, yo si quieres te puedo dar un poquito mi opinión. Sí que es verdad que lo que es el Parque Nacional, por ejemplo, está un poco en pañales, porque tampoco llevaba tanto tiempo. De hecho, hemos visto lo de la mayoría de edad, que le queda un poquito todavía. Se está trabajando, obviamente, a través del PRUG y demás, se está trabajando pues para ir regulando, para ir controlando los usos, para ver el tema de la conservación y demás, y obviamente todo esto va muy despacito, es cierto. Bueno, yo comparto un poco contigo la visión de que haría falta más intervención y más ordenación en el embalse. De hecho, los propios, me voy a poner aquí, dando el foco ese, los propios agentes forestales, pues a mí me han comentado casos de mal uso, evidentemente que todos conocemos, que al final, pues además por la problemática de trabajo que tienen los agentes forestales aquí, que no tienen ni siquiera la posibilidad de identificar a las personas a las que quieren sancionar, pues luego tiene pocas consecuencias, ¿no? Pero si bien hay un control de pesca aguas arriba, curiosamente del embalse, luego en el embalse no lo hay. Bueno, está la sociedad de pesca y hay un conflicto reiterado ahí, que es la suciedad permanente en determinadas zonas del embalse. Se han hecho ya jornadas de voluntariado y se saca porquería ahí y parece que no hay nadie responsable. Entonces ahí sí que los gestores del embalse, que luego por otro lado están siempre, por la experiencia que yo tengo, intentando como, bueno, esto no es cosa mía. De hecho, para que sepáis, el Observatorio de Aves Acuáticas es una instalación que estaba derruida en el año 92, cuando nosotros, a través de un patrocinador, conseguimos fondos para restaurarlo y estuvo funcionando como observatorio durante mucho tiempo. Hicimos rutas y además eran rutas gratuitas, había como los fines de semana de noviembre y diciembre 6 turnos diarios de observación, de 10 personas cada turno. Y lo que pasa es que bueno, el embalse, por otro lado, ha ido perdiendo. Nosotros dejamos de hacer allí las rutas de observación, no eran rutas, era simplemente observar los animales desde el embalse, perdón, desde el observatorio, los animales del embalse desde el observatorio. Yo me acuerdo, yo cuando iba por allí de chaval, con 15, 16 años, aquello era un espectáculo, porque te metías dentro, nos metíamos un poco de estrangis, y veías unas poblaciones y una diversidad de especies que ahora no ves. Veías, por ejemplo, los 2 porrones, que ahora creo que son muy escasos, ¿no, Javier? Y antes eran muy abundantes. Se veía más cerceta, se veía mucho más cormorán. En fin, bueno, cuando fuimos a rehabilitar el observatorio, no se sabía de quién era aquello. Entonces, no había ni la menor idea de si era de la Comunidad de Madrid, si era del canal de Isabel II. Al final a nosotros no nos dieron una licencia como tal, nos dieron un informe favorable del Patronato del Parque Regional y una autorización de la Agencia de Medio Ambiente. Y así sigue la cosa. De hecho, nosotros ya no utilizamos eso, lo ha mencionado Javier, nosotros ahora lo tenemos pues como punto de almacenamiento de las herramientas que utilizamos para nuestras actividades aquí en Manzanares el Real, y bueno, pues ya hemos hablado con el Ayuntamiento para que efectivamente se pueda, cuando ellos tengan los medios, se pueda incorporar a esta ruta. Pero ahora a lo que voy es a que falta quizás también que haya, bueno, pues una especie de, por decirlo de alguna manera, de apreciación por parte del vecindario de Manzanares y de gente que viene de fuera del propio embalse, de la potencialidad que tiene. Porque eso, por ejemplo, de que se haya convertido en el paseo marítimo de Manzanares, pues a mí me da la sensación de que tiene mucha aprobación entre una parte de la población de aquí, porque ya cuando estuvimos en las reuniones del plan de humedales, pues había colectivos de aquí que querían que se potenciase esa dimensión del uso del embalse, pero eso tiene unos efectos perjudiciales para la fauna, ¿no? El propio canal de Isabel II no está muy convencido, o por lo menos cuando yo tenía más que ver con el patronato, yo estuve en el patronato del parque durante bastantes años representando a los ecologistas, y no tenía nada claro que quisiera que se potenciase la presencia de aves en el embalse. Porque nosotros ya en su día le planteamos hacer zonas remansadas para favorecer la presencia de aves. No es normal que en un embalse haya mucha avifauna, porque la avifauna lo que requiere son aguas someras, aguas que no sean muy profundas, corrígeme si me equivoco, Javier, y eso es lo que tiene este embalse, ¿no?
pero bueno, si se pueden remasar y se pueden sobre todo dar estabilidad en el nivel de agua de determinadas zonas, ganaría mucho. Lo que pasa es que bueno, el canal de Isabel II no ha podido conseguir su objetivo de que los pájaros no le ensucien el agua, porque como todos sabéis, ahora hay una superpoblación de gaviotas. Y el embalse es un descansadero donde duermen las gaviotas que luego se van a los vertederos de la Comunidad de Madrid, ¿no? Entonces, bueno, pues sí, efectivamente, desde mi punto de vista, sería necesario definir un poquito más cuál va a ser el destino que se le va a dar al embalse, que en definitiva es un embalse de aprovisionamiento de agua, no lo olvidemos. Y ahora, en el marco del plan de humedales, yo estuve en la primera reunión, vosotros no sé si habéis estuviste también, no sé, la verdad es que no sé en qué estado lo van a dejar, si hay algún tipo de reglamentación adicional. Yo creo que no entraba este embalse. ¿No entraba siquiera? Entonces, ya está. Se presentaron alegaciones de Deseo Sierra Norte en ese sentido, de incluir embalses de la zona norte que no incluían, porque son los que estaban... Ahora sí. En el plan de humedales se incluyeron humedales catalogados, lo que está en el plan de humedales. El problema que tenía es lo que comentaba antes de este embalse, que al estar dentro del parque regional, parecía que ya estaba dentro... Entonces no se ha incluido, y no sé si se habrá tenido en cuenta la alegación, que ese es el problema. Pero efectivamente, este embalse tiene posibilidades de manejo de hábitats múltiples, han planteado desde... hemos hecho propuestas en esa línea que tú has comentado, pero hasta ahora por parte del parque la respuesta ha sido la callada, que nunca se ha hecho nada ni se ha invertido nada en realidad. Se pusieron hace muchos años unos cartelitos con dioramas que se dejaron ahí perderse y nunca se han repuesto. En fin, que hay mucho potencial para hacer cosas, pero bueno, yo creo que este es un buen momento con este tipo de iniciativas, y sobre todo el ayuntamiento es el que tiene, yo creo, el poder de liderar, ¿no?, este movimiento y buscar los responsables, porque al final aquí en Manzanares tenemos un montón de problemas y siempre estamos rodeados de las competencias, y las competencias se las pasan unos a otros, pero luego al final nadie toma la responsabilidad, ¿no? Entonces, bueno, pues yo por eso animar a Alicia y al ayuntamiento, bueno, pues a mover estas cosas, y hay posibilidad de hacer muchas cosas, bueno, pues seguro que hay gente que está dispuesta también a colaborar. Yo simplemente, ya para acabar, también recalcar un aspecto importante del embalse como, digamos, infraestructura verde. Y es que cuando vienen las épocas de sequía, que los humedales naturales están flojos de agua, los embalses como este son súper importantes, tanto para las rutas de paso de las aves migratorias como para la invernada. Son súper importantes porque son el plan B de las aves, ¿no? Entonces, yo creo que todavía queda, eso sí que te miro a ti, pero sobre todo también es cosa de la Comunidad de Madrid, por supuesto, queda un esfuerzo de divulgación del papel que tiene para que, sobre todo, los vecinos de Manzanares y de los municipios del entorno aprecien que tienen algo singular. Por añadir, estoy totalmente de acuerdo con Eladio y con Miguel Ángel también en estas reflexiones últimas que hacía. Por suerte, y que no se me malinterprete, porque es un elemento dinamizador a veces interesante desde el punto de vista turístico y socioeconómico, en el embalse de Santillana no hay usos náuticos como si se dan en Pinilla o en el Atazar, ¿no? No hay piragüismo, no hay vela como hay en el Atazar, que ya, perdonadme la expresión, sería lo que faltaba, ¿no? Porque estamos hablando de una zona de gran valor ambiental que puede estar muy bien, estos usos náuticos, como digo, como elemento dinamizador. Sé que se ha intentado, no sé si lo hablamos en las jornadas de Naturwatch, que antes mencionaba Alicia, o en qué momento ha salido este tema, a veces lo he hablado con alguien, y que se ha intentado, ¿no?, que aquí en Santillana, a pesar de toda esta importancia que estamos poniendo de relieve de manifiesto, se den estos usos náuticos y haya piragüismo y haya, en fin, pues otra serie de cuestiones que quizás no sea el lugar más adecuado, ¿no? Hay otros embalses, lo decía muy bien Miguel Ángel, de menor importancia para las aves, entre otras cosas por la profundidad, que imposibilita desarrollo de vegetación en las orillas, etcétera, ¿no? Entonces hay zonas que sí serían más apropiadas para ello, pero Santillana, incluido además en una superficie protegida, por suerte, en este caso, pues no. La mala suerte de que esté en superficie protegida, efectivamente, es que no hay ninguna zonificación, ni ningún plan rector o un plan de uso y gestión, ¿no? Entonces, pues bueno, sí que es necesario que se sienten en la mesa Confederación, el Parque Regional, los dos ayuntamientos a lo mejor implicados y, en fin, otra serie de agentes, ¿no? Incluso que salga participación pública, como han surgido o han salido otros temas, porque yo creo que los vecinos de aquí del municipio tenéis mucho que aportar, sois al fin y al cabo quienes mejor conocéis el embalse y quienes lo usáis, si se me permite la palabra usar, y lo disfrutáis. Entonces yo creo que deberíais tener voz y voto, ¿no?, en este caso, por añadir esta reflexión.
relacionado con lo que dice Javier, ahora en breve creo que va a comenzar, no sé si habéis recibido, para la revisión del plan hidrológico de la cuenca del Tajo. Ahora están con el tema de decir, oye, ¿quiénes quieren participar? Ellos se habrán dirigido a algunas de las que entienden que podamos ser partes interesadas en todo lo que es ese desarrollo. Y bueno, si alguien a través de, en este caso Alicia, queréis, os podemos enviar el correo que nos han remitido, porque yo creo que está abierto a una participación pública lo más amplia, es decir, ellos se habrán dirigido a determinados colectivos que puedan ser representativos de alguna serie de intereses, pero que la idea es que pueda participar todo aquel que lo crea oportuno. Hola, bueno, gracias por la charla, que me ha gustado mucho, ha sido muy interesante. Y yo os quería comentar que yo paseo habitualmente por el pantano, por la acera, no la que está asfaltada, sino por la del castillo, ¿no? Y entonces, pues, me encuentro muy a menudo muchas, creo que son gaviotas, pero no entiendo mucho yo tampoco de pájaros, muertas. Y especialmente en septiembre, creo que fue, había una masificación que había como, pues es que, sin exagerar, como 60 cadáveres de gaviotas. Y entonces un día fue un equipo que yo creo que eran forestales, aunque no estoy segura, a recoger todos esos cadáveres. Y entonces me dijeron que era porque hay un alga venenosa o algo así en el pantano. Y bueno, pues era para saber si me podéis aclarar esto. Sí, Miguel Ángel, no sé si se habló de botulismo, también puede que haya gaviotas, bueno, puede no, que estén sufriendo los impactos de alimentarse en vertederos diariamente, ingiriendo plásticos, como está pasando con otras aves, ¿no? Especialmente aves marinas. Hubo el brote ese para regocijo, iba a decir, de los milanos y de otras aves carroñeras que se alimentaron durante una temporada. Y no sé las conclusiones del informe de los forestales, no sé si os enterasteis de algo. Yo he hablado con los forestales y me hablaban que pensaban que eran casos de botulismo. Pero bueno, luego ya no sé tampoco qué alcance diagnosticaron de los brotes estos de botulismo. Eso generalmente tiene que ver, sobre todo, pues eso, tú lo has dicho, en septiembre, cuando hace mucho calor, cuando el agua está poco oxigenada, porque también hay menos agua, y es muy característico en humedales. ¿Tenéis relación con otras asociaciones fuera del ámbito? Gracias. ¿Tenéis relación con otras asociaciones fuera del ámbito de la Comunidad de Madrid? ¿Tenéis contacto? Sí, afortunadamente sí. Hay otras asociaciones análogas que hacen actividades parecidas a las que hacemos nosotros. Porque si tienes a lo mejor necesidad de algún contacto en alguna otra comunidad autónoma, si podemos te lo damos, te lo facilitamos. Pues nada, como no hay más preguntas, pues muchas gracias a todos por su asistencia y esperemos que se hayan llevado pues, un buen sabor de boca de esta jornada. Muchas gracias. Estaba contando yo ahora que mi ex Stand-by de la y otro colega y en el observatorio sí llevaban niños por la tesis, eso era ahí para borrarse, pero molaba.
sacar al perrito. Llevas a la Es cita, gente como que cree en ellos. Sí, sí, pero yo estoy imaginando garrafas o proyectitos para que les haga rentable el paseo, ¿no? Pues cargar eso tiene que ser... de ahí al tamboril. Sala de teoría. Claro, en el tamboril había unas buenas aulas. Toma. No le he quitado. Así que...